Hola, 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 ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal Respuestas Oportunas. Jesús se encontraba en Jericó y al salir de esa ciudad, él, sus discípulos y una gran multitud, se encontraba junto al camino un hombre. Era Bartimeo. Este hombre era ciego y además de esto, era un mendigo. En aquellos tiempos ser ciego era catalogado como una enfermedad vergonzosa, porque lo calificaban como que él o sus padres son los que habían pecado y por tal motivo merecía él este castigo de parte del Señor. Dice la palabra de Dios que Bartimeo, oyendo que era Jesús, esto lo escribe la Biblia, y oyendo que era Jesús, eso significa que aquel día, seguramente era un día soleado, y Bartimeo se encontraba bajo la sombra de un árbol, y comenzó a escuchar una multitud que venía en el camino. Seguramente pensó, bueno, qué dicha que viene esta multitud porque voy a recoger una buena limosna, porque él vivía de la caridad de la gente. Seguramente le preguntó a alguno que estaba por allí, le dijo, ¿y qué es esta multitud que se escucha venir? Y le dijeron, Bartimeo, es Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios que al escuchar esto, que era Jesús de Nazaret, Bartimeo comenzó a alzar su voz y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero algo inesperado pasa. La reacción de las personas que venían con Jesús era, cállese. Lo regañaban, cállese, te ordenamos que te calles. Pero la Biblia dice que Bartimeo se llenó de un coraje que en lugar de callarse y sentirse reprimido por la gente, porque él acostumbraba a esto, a ser reprimido por las personas, dice la Biblia que Bartimeo comenzó a gritar aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algo sucede. Mientras él está gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice que Jesús se detuvo. Mire, quiero enseñarles esto. Voy a hablarlo en términos humanos. Jesús no iba por ese camino por Bartimeo. Jesús, claro, Jesús sabía que iba a sanar a Bartimeo, pero él no iba. La Biblia no escribe que Jesús iba a sanar a Bartimeo. La Biblia dice que Jesús caminaba con sus discípulos y una gran multitud allí. Y dice que mientras Bartimeo clamaba, la primera vez que empezó a decir, Jesús, hijo de David, reconociendo que Jesús era el Mesías de Israel, el Rey de Israel, el ungido de Dios, Jesús sigue caminando. Y la gente comienza a callar a Bartimeo. ¿Por qué lo comienzan a callar? Bueno, porque era costumbre en Israel que los rabinos, los maestros de la Torá, mientras iban caminando, le enseñaba a la multitud o a las personas o a los discípulos, le enseñaba acerca de la Torá. Y Bartimeo al gritar no los dejaba escuchar. Seguro estaba, como siempre, muy interesante la enseñanza de Cristo y que ¿qué más podemos esperar de él? Estaba súper interesante. Y Bartimeo de repente comienza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y claro, la gente se molesta porque no los deja escuchar y le decían, cállese. Pero Bartimeo dice que clamaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, pero Jesús sigue caminando. Pero algo sucede, algo acontece en un momento de ese camino. Jesús se detiene. Jesús se detiene, esto acontece allí. Y dice la palabra que Jesús mandó a llamarle. ¿Por qué motivo sucede esto? Bueno, la escritura dice que el corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Y Él no va a despreciar un corazón que clama por Él por misericordia porque necesita un milagro. Él no va a despreciar ese corazón. Y cuando clamamos, cuando no es un simple llamar, cuando no es un simple Jesús, ayúdame, no, cuando sale un clamor de nuestras entrañas, Jesús escucha ese clamor agonizante, Jesús lo escucha. Aquellas mismas personas que seguramente le callaban y le decían, cállate Bartimeo, son las mismas que le decían,
levántate, ten confianza, levántate, te llama. Resulta ser que cuando Bartimeo escucha esas palabras que Jesús lo mandó a llamar, lo primero que él hace, y la Biblia lo describe con tanto detalle, que dice que arrojando su capa al suelo. Mire, ¿por qué la Biblia nos brinda ese detalle tan maravilloso? Porque los ciegos en aquel tiempo usaban un tipo de capa oscura, y donde quiera que ellos andaban, si la gente miraba un hombre con una capa oscura, se daba cuenta que era un ciego, y seguramente se alejaban de él, seguramente lo hacían caer en error, le decían un camino que no era. Era gente despreciada, y tras de eso Bartimeo era un mendigo, vivía de la caridad de la gente para su propio sustento. Jesús manda a llamarle, y él dice que agarró su capa y la arrojó al suelo. Esta capa era muy preciada para él. Esa capa en tiempos de calor lo protegía. Esa capa lo cubría ante el frío, ante la lluvia lo cubría esa capa. Esa capa muchas veces fue su almohada, muchas veces fue su cama, muchas veces fue su cobija. Bartimeo, cuando decide arrojar su capa, se estaba despojando no solo en lo físico, sino internamente se estaba despojando de una vida de desprecio, de dolor, de tristeza, de frustración, una vida de enfermedad. Esa capa que tanto lo protegía también le recordaba su estado de miseria, su estado de derrota. Y él arroja su capa. Él no pensaba, cuando arrojó su capa, él no pensaba, bueno, ¿y si me la roban? ¿Y si después no me sale y no la encuentro? ¿Y si alguien se la lleva? Él no pensó en eso. Dice la palabra de Dios que arrojando su capa de un salto se puso en pie. Dice la palabra y se orientaba como lo hace un ciego, se orientaba hacia Jesús. Cuando por fin logra llegar a Jesús. Miren, ¿qué nos enseña esa verdad? Cuando usted venga a Jesús, tiene que estar dispuesto a tirar su capa. Esa capa de dolor, de miseria, de pobreza, de incertidumbre, de soledad, tiene que estar dispuesto a tirarla cuando viene a Jesús, porque usted viene por su milagro. Bueno, cuando Bartimeo se encuentra delante del Señor, Jesús le hace una pregunta insólita. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Claro que Jesús sabía que él quería ser sano, que Bartimeo quería recobrar la vista, porque una vez él veía. Y por algún motivo Bartimeo queda ciego y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Claro que Jesús sabía que él venía por ese milagro de sanidad. Pero ¿por qué Jesús? Piense tal vez, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta a Bartimeo? Yo creo que hay una respuesta. Jesús quería que de la boca de Bartimeo saliera ese milagro también. Que Bartimeo mismo pronunciara con sus propias palabras su milagro. Y Bartimeo le dice que recobre la vista. Por eso nos damos cuenta que Bartimeo no nació ciego, sino que en algún punto de su vida él queda ciego y le dice, Señor, que recobre la vista. ¿Qué dice la palabra al respecto? Porque cerca de ti, dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, ese milagro. Cerca de ti está la palabra, esa promesa de Dios para ti. En tu boca, pronúncielo. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que confesamos. Confiese su milagro. Cuando usted viene a Jesús, usted tiene que estar dispuesto no solo a decir su enfermedad, no solo a decir su necesidad, tiene que estar dispuesto a pronunciar su milagro. Cuando Bartimeo pronuncia su milagro, Jesús le dice, anda, levántate, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. ¿Qué nos enseña esto? Tenemos que venir a Jesús con una actitud de fe, no con duda, no con temor, sino creyendo que Él lo hará, que Él hará ese milagro. Y dice la palabra que después de que Bartimeo es sanado de esa enfermedad, él lo seguía, la gratitud, seguía a Jesús por el camino, la gratitud. Si Jesús hace ese milagro, sírvale, sígale con todo su corazón, dele
toda su vida, todo su ser, todo lo que usted tenga, ahora le pertenece a Él. Pero es con gratitud lo que usted tiene que hacer, es seguirle con gratitud. Claro que imagínense, seguramente Bartimeo contándole a todos ese milagro, gozándose, alegrando y seguramente llorando por lo que Cristo había hecho en él. Bueno, ¿qué nos enseña toda esta historia que está en la Biblia? Nos enseña primeramente que la fe involucra actitud. Tenga una actitud valiente, una actitud desafiante, tenga una actitud de victoria. Involucra decisión. Mire, ¿cuál decisión? Bartimeo decidió quitarse esa capa para siempre, esa capa que le recordaba su estado de dolor, su estado de miseria, le recordaba su enfermedad. Él decidió arrancársela y tirarla al suelo. Involucra osadía. Cuando lo callaban, él gritaba aún más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué más involucra? Esa fe de Bartimeo involucra obediencia. Dice que cuando Jesús mandó llamarle, él no dijo, no, mejor me quedo aquí, la verdad es que no, y si no me sana. No, él obedeció de un salto se puso en pie y se orientaba, como lo hace un ciego, se orientaba hacia Jesús. Allí escuché la voz, si es por aquí, se orientaba hacia Jesús. Esta fe involucra obediencia a pesar de aún no haber recibido su milagro. Y lo otro que involucra la fe es confesión. Confiese de ahora en adelante, de este momento en adelante, confiese su milagro. No confiese palabras de duda, de temor, palabras de inseguridad. Confiese su milagro. El libro de los Salmos dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Esa persona no dio por muerta, él dijo, no moriré, confiese su milagro. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que Dios le bendiga grandemente. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete y compártelo con otros. Dios les bendiga.